en eso se centró, digamos, una de las conclusiones que sacó nuestro grupo. Gracias, profesor, y gracias, compañeros. Bueno, hermano, muchas gracias. Meli, muchas gracias. No estábamos grabando la clase. Como siempre. Profesor se le olvida siempre eso. Yo tengo una pregunta, profe. Rodri, dime. Doctor. Sí. Qué pena, Eddie. Es una preguntita Tranquilo, rápida. tranquilo. Disculpe. Compañero. No sé si esté equivocado. No sé. Aquí hay compañeros que trabajan con la policía. Pero dentro de ese proceso se habla de un solo policía que estaba motorizado y que estaba haciendo las rondas de servicio. Tengo entendido, no sé si esté equivocado, que en esas rondas de servicio y en esa cuestión siempre van dos policías. Una patrulla. Una patrulla, correcto. ¿Dónde está el otro policía para ese caso? Se supone que es la patrulla, sí, un agente de tránsito, un agente de la gente de la policía, Sí, es el procedimiento. ¿Dónde está el otro policía como testigo, supuestamente directo o indirecto? No sé, es una pregunta nada más. Perfecto. Esos son policías del cuadrante, doctor Rodrigo. Sí, evidentemente debe ir dos policías. Perfecto, a eso era que me refería. Entonces, únicamente dentro del proceso no hablan sino de un solo policía. Entonces, siempre porque normalmente esto sucede, Rodrigo, es porque normalmente el primer respondiente siempre firma uno de los dos, ¿sí? Pero en algunos casos sí que han vinculado los dos oficiales que estuvieron en la diligencia. Y como en este caso no firma ninguno. Y como no importa, pero en la primera audiencia de garantías, de policía acepta que fue el que lo hizo. ¿Por qué hago esa pregunta o aclaración? Porque si yo fuese el abogado defensor, yo solicito también el aporte del otro policía. De pronto se contradigan. Yo como claro. defensor, ¿no? Porque siempre van dos. Ya usted mirará si lo usa o no lo usa. Exacto. Entonces el defensor le faltó mucha audacia. Y muchas gracias. Qué pena interrumpir, Eddie. Profe, antes de que comience, nuestro grupo desea que nos oriente sobre esa incoherencia del abogado defensor. ¿O eso es usual? ¿O qué pasó ahí? Doctor, quiero participar. Dale. ¿Por qué se ríe, doctor? ¿Por qué se ríe? Quiero participar en esta tertulia. Dale. Sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, yo comenzaría a criticar la parte de la instrucción. Le hizo mucha falta el juzgado y los investigadores judiciales ahondar en sí y para perfeccionar la investigación. ¿Por qué? Porque no, como dijo por ahí unos compañeros, que no tomaron las versiones, las declaraciones y las entrevistas de las personas que estaban cerca al lugar donde se cometió el hecho. Es decir, los vecinos. Esos sí son personas que nos pueden dar a nosotros y al juez una mejor comprensión del hecho para determinarlo. Yo creo que esto se hizo, o lo hizo el tribunal en un comienzo, lo reformó la preclusión del hecho para no dejar impunidad, para no otro caso más impune. Cogió, yo creo que cogió como el hecho indicador, hizo unos análisis y cogió la entrevista, que fue lo que tenía a la mano porque no había más, del patrullero. Y evidentemente sí es una prueba de referencia, porque el señor únicamente da información de cómo fue la captura. Entonces, yo sí creo que más bien este caso lo tomaron y la Corte también coadyuvó para que el tribunal y los demás se hiciera justicia, más que todo, porque esas pruebas de referencia sí no tienen la calidad, no tienen como ese alcance jurídico para determinar que una responsabilidad. Una responsabilidad. La Corte fue muy explícita en decir que la Corte le metió otro ingrediente subjetivo a esa tal prueba de referencia.
que no solamente él había dicho sobre la captura, lo capturamos de esta forma, sí, sino que también había incluido aspectos de cómo el capturado le habían dicho las personas, los testigos del lugar, que había hablado dentro de su entrevista, ¿sí? Que ese era porque lo habían visto bajar del posta y todas esas situaciones. Pero en concreto, para mí, para mi concepto, para mí sigue siendo una prueba de referencia que no tiene ese valor jurídico y ese alcance que le dio la Corte. Perfecto. ¿Qué diría yo? Ese falso raciocinio, ¿cómo, doctor? Disculpe. Tranquilo. Esa argumentación en que sustentó la casación el abogado de la defensa fue por falso raciocinio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no supo orientar, hacer la petición clara, porque él terminó fue diciendo que en su petición de que no se había tenido en cuenta las circunstancias de atenuación, que hasta la misma Corte le dice, bueno, señor, usted está pidiendo la absolución o está pidiendo una rebaja de pena por las circunstancias de atenuación. Creo que en todo lo demás, pues uno ya vio que el sustento de la casación se argumentó en el artículo 181 de la ley 906 del 2004 por falso raciocinio. Y ahí está sobre la falta de aplicación e interpretación errónea, el desconocimiento del debido proceso, el desconocimiento de las reglas de producción de la prueba y la apreciación de la prueba sobre el cual se facultaba la sentencia. A mi modo de ver, sí es criticable y deja mucho que decir también. Es decir, uno va mirando y va analizando y dice, bueno, pero si en el derecho penal hay pruebas de referencia, ¿por qué se le da como una prueba directa? ¿Por qué la Corte echa mano de una prueba de referencia y la tilda como directa? Eso deja también muchas cosas que decir. Es decir, a mi modo de observar y analizar. Sin lugar a duda, el llegar a determinar el alcance probatorio que se le dio por parte de la misma Corte, que se supone que es quien nos da la esperanza de poder tener un juicio justo y verdaderamente ajustado a procedimientos, pues deja mucho que desear. Pero hay que ser respetuosos, mis queridísimos amigos. Los corto un poquito porque tengo un invitado hace rato que quiero presentarles. El día de hoy nos acompaña el doctor Junior Cruz, un gran amigo, es abogado penalista, estudió procesal penal en la Universidad Libre junto con su pregrado, allá también es egresado de esa universidad, también es abogado especialista en derecho penal de la misma universidad, joven, adinerado, casi virgen, un buen partido de doctores nos acompaña el día de hoy, un gran personaje, un gran amigo, un batallador que uno conoce ya en los estrados judiciales. El caso que tiene el doctor Junior Cruz es porque el tema está complicado y necesitan de los mejores. Doctor Junior Cruz, estos muchachos que están acá es un grupo muy agradable. Vienen de haber recibido un derecho penal general con el nefasto doctor John Henry Páez Rodríguez, como un gran hermano mío, y que les mando muchas saludes a todos el día de hoy que me vi con él. Muchachos, con ustedes el doctor Junior Cruz. Doctor, muy buenas tardes. Doctor Diego, buenas noches para usted y para todos, para esta audiencia tan juiciosa que ya me he podido dar cuenta que leen bastante, que son bastante críticos, que eso es lo que nosotros necesitamos en el día a día. Estos elogios que usted me hace inmerecidos, pero sí espero estar a la altura de este auditorio que es calificado y que me parece muy, muy chévere que opinen de esa manera. Simplemente quiero pues brindar una respuesta general a todo lo que venían diciendo varios de los compañeros y compañeras que logré escuchar mientras ingresé, y es sobre las críticas a la Corte. Sinceramente, uno también se encuentra y se estrella que la Corte no habla de una técnica de casación,
pero muchas veces esa técnica de casación también queda modulada o determinada de acuerdo a lo que ellos consideren que debe aplicarse en cada caso concreto. Y uno no sabe si eso está bien o mal, pero lo que sí nota muchas veces son desfases como los que ustedes pueden percatarse en esa decisión, donde ustedes dicen, oiga, pero ¿cómo es posible que un informe de policía judicial sin firma, como lo exponía la compañera Elvia, si no estoy mal, indicaba que en efecto podría valorarse? Y uno de entrada diría, no, pues algo que no tiene firma, no hay forma de que me indique que en efecto se trata del documento que él dice que hizo. ¿Cómo lo pueden autenticar? Si no tiene esa posibilidad de identificar quién es la persona que finalmente lo elaboró, sino simplemente que dejaron la memoria del policía judicial, como en ese caso que comentan. Y respecto de las labores de los abogados, pues eso en el día a día se podrán darse cuenta que uno encuentra de todo. Algunas veces son temas injustos, algunas veces son temas que en efecto pasa por negligencia de los abogados, porque dejaron pasar, porque su estrategia era otra y finalmente no cuajó, y entonces los defectos que no se preocupó por en algún momento sanear o por algún momento reforzar, pues terminan en este tipo de decisiones, pero es algo del día a día. Pero ya para entrar en materia, doctor Gutiérrez, usted me ha dicho que íbamos en interrogatorio al indiciado. Sí, perfecto, doctor. Estábamos tratando de hacer ese asomo a lo que ya son las versiones al interior del procedimiento, en la etapa de indagación, y ya pues asomarnos un poco a lo que es de cara al juicio con este tema que vamos a tocar. Vamos a hablar del interrogatorio, y vamos a hablar del interrogatorio en esta charla en los dos escenarios. Vamos a hablar de la primera fase que es la diligencia que se realiza ante policía judicial, como para darle un tema de comprensión y diferenciar muy bien, muchachos, de lo que se hace antes de y luego de. Doctor Junior. Perfecto. Bueno, compañeros, este es un tema que en la práctica uno dice, venga, ¿qué es lo que en el proceso penal cuando habla la persona que está siendo procesada? Es el primer interrogante que le dicen o sea, lo primero que a usted les va a pasar, ya sea como abogados litigantes o en despachos de fiscalías, es que la persona que está implicada en el caso va a llegar a decirles, venga, pero yo quiero que me escuchen, yo quiero que sepan cómo son los hechos, yo quiero que ellos conozcan qué fue lo que pasó realmente, porque es que la historia, la historia que están contando no es como lo dice la denunciante, porque recordemos que esto se trata es de un proceso de reconstrucción de verdad. Cualquier proceso judicial tiene como finalidad la reconstrucción de la verdad. En el sistema penal acusatorio hablamos de que la verdad es la que construya cada una de las partes conforme a los hechos que pretende probar y conforme a las pruebas que allega al proceso. ¿Esto por qué? Porque trata de una justicia rogada. El sistema penal acusatorio, cuando se habla de que contamos con un sistema de partes y un sistema donde se desprende la función de fiscalía, que es la de acusar, y está la función de la defensa, que sin duda alguna es la de defender, hablamos de que cada uno de ellos debe preocuparse por realizar los esfuerzos necesarios, las mayores labores investigativas, las mayores labores de solicitudes probatorias, de recursos, de alegatos y todo lo que tengan a su alcance con el fin de que se pruebe que esa teoría del caso que cada una de estas partes tiene, pues es la que debe primar dentro del proceso. Entonces, como podemos darnos cuenta, el proceso siempre es una reconstrucción y sobre todo un método constructivo para llegar a una verdad que finalmente va a ser la sentencia. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta de este proceso lógico. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa cuando esta persona llega a la oficina de ustedes como litigantes? Venga, pero lo que yo quiero es que me escuchen, porque es que a mí no me han escuchado. Pues déjenme decirles que en nuestro proceso penal, lastimosamente, al indiciado, a la persona que está siendo vinculada como presunto responsable, a esa persona obligatoriamente no tiene que escuchar la Fiscalía General de la Nación, ni tampoco el juez que llegue a conocer de su caso. Como ustedes recuerdan la estructura del proceso penal, tenemos indagación, investigación y juzgamiento. Entonces nos vamos a quedar por ahora, compañeros, en la indagación. ¿Y esto por qué? Recordemos rápidamente, ¿cómo inicia la indagación? Pues con la noticia criminal, que ya sabemos que puede llegar por denuncia, por querella, por petición especial, ya sea por compulsa de copias y oficio o porque a través de un hecho notorio, entonces se arrancó con esa indagación. ¿Y qué se requiere? Se requiere determinar si existió algún delito, una conducta punible y quiénes son los presuntos responsables.
Eso es la indagación, básicamente. Es ese recolección de elementos, se elabora inicialmente el plan metodológico por parte de la Fiscalía, el cual desarrolla con la Policía Judicial y lo ejecuta con el fin de recolectar todos los elementos materiales probatorios que sirvan para luego llegar a tener un conocimiento de inferencia razonable que les permitirá a ellos proceder a imputar cargos a esa persona que encuentren que es el responsable o que es indiciado por ahora de esos hechos. Y esto, en estos actos de investigación, como les venía comentando el doctor Diego, hay diversos actos que son las entrevistas, la inspección al cadáver, están los registros y allanamientos, incluso es que se pueden presentar en esta etapa del proceso penal, así como otras actividades investigativas, toma de muestras al imputado, reconocimiento en fila de personas y demás. Y también se encuentra una figura que nos habla el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal. Se llama interrogatorio al indiciado. Cuando ustedes van a ver esta norma, se van a poder dar cuenta de que se trata de una actividad que es puesta en titularidad de la Fiscalía y que lo puede hacer discrecionalmente. ¿Y en qué consiste? En que cuando ya se tenga una persona determinada respecto de los hechos que tiene conocimiento, como la posible responsable o que tiene algún vínculo con la conducta punible que es objeto de indagación, se le podrá llamar a interrogatorio con el fin de que rinda de que conteste unas preguntas que sean de los hechos en materia de investigación y que brinde su versión, lo cual deberá hacer con abogado y siempre respetando su derecho a guardar silencio y a la no autoincriminación del artículo 33 de la Constitución Política. En eso consiste el interrogatorio al indiciado. Cuenta con esos tres elementos. Lo primero es que es discrecional de la Fiscalía General de la Nación proceder a considerar si escucha o no el interrogatorio a la persona. Lo segundo, que esta persona no está obligada a declarar, obviamente, en contra de sí mismo ni de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Tercero, que este interrogatorio tiene como finalidad, pues, realizar unas preguntas al indiciado respecto de los hechos que son materia de indagación. Son básicamente esos los tres elementos. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces? Que se requiere la presencia de abogado, sí, desde este momento se puede decir que si la persona no había sido vinculada antes al proceso, no tenía conocimiento, se puede indicar que ejerce desde este momento su derecho de defensa, pero lo ejerce de una manera muy limitada porque la participación de ellos simplemente se limita a las preguntas que les realice la Fiscalía General de la Nación en el respectivo caso. Eso es el interrogatorio al indiciado. Entonces, es un acto de investigación en la etapa de indagación. A eso corresponde. Ahora bien, ¿qué puede presentarse? Sí, que la persona quiere rendirlo y que él está con toda la motivación, que él tiene ganas, que él, mejor dicho, está que solicita que por favor se le escuche porque quiere aclarar los hechos. Claro, sin duda, y es viable y es válido. Pero recordemos, esto es un acto que es única y exclusivamente depende de la facultad que de la Fiscalía General de la Nación, de la discrecionalidad. Si ellos quieren escucharlo bien, si no lo quieren escuchar, no lo hacen. ¿Qué les puedo contar del tema ya entrando en la práctica? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? ¿Qué pasa con esta institución? Pasan varias situaciones. Lo primero, muchas veces llaman a entrevista a la persona que está siendo indiciada y recordemos que cuando lo llaman a entrevista, pues entonces no tiene que ir con abogado y va como testigo. Entonces, su autoincriminación inclusive ni siquiera es tan resaltada, es decir, no se le pone tanto de presente como en el interrogatorio del indiciado. Entonces, esto es una maniobra que muchas veces suele presentarse. El doctor Gutiérrez les podrá contar que en este país del Sagrado Corazón de todo pasa. Muchas veces hay fiscales que buscan tomar ventaja de una u otra manera y citan a la persona que saben que es indiciada, la citan a entrevista. ¿Eso qué es? Eso es completamente ilegal. ¿Por qué? Porque la entrevista, y quiero que tomen y resalten esto en sus mentes, por favor, la entrevista es para los testigos, para la víctima, para una persona que pueda brindar conocimiento de los hechos desde una perspectiva que no lo autoincrimine. Y el interrogatorio es única y exclusivamente para el indiciado. Y recordemos esto, que hace parte de la etapa de indagación. Entonces, en la indagación, la entrevista para los testigos y la víctima, y el interrogatorio para el indiciado, por todo lo que ello conlleva.
si se le hace una entrevista a una persona que posiblemente es partícipe o autor de los delitos que están siendo objeto de investigación, pues estaríamos vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, así como su derecho a la no autoincriminación y a la defensa material y técnica de llevarlo a una entrevista. Entonces, eso es completamente ilegítimo y ilegal. ¿Qué pasa muchas veces? Los entrevistadores, los que le realizan la entrevista a esa persona que es indiciado, arrancan con el cuestionario y ya después de determinados momentos se dan cuenta que la persona puede llegar a tener responsabilidad y entonces lo que hacen es ya terminarlo, pero ya se quedaron con una información que para ellos les sirve y que les puede servir para continuar con su materia de indagación y con sus hechos que están investigando. Eso suele pasar. Segundo, ¿qué suele pasar? Que si se insiste por parte de la defensa y del indiciado para que sea escuchado, la fiscalía tiene que escucharlo. Pues la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ha determinado que no es obligatorio, que simplemente queda a discreción. Así que por más que un cliente insista, por más que una persona que está indiciada requiera, esté, mejor dicho, solicitando de una manera exhaustiva que por favor se le escuche, si la Fiscalía General de la Nación considera que no es viable, no lo hace. Y tercero, cuando ustedes les llamen a un interrogatorio al indiciado, y en esto creo que me va sobre todo a coadyuvar el doctor Gutiérrez, es porque suelen pasar dos cosas, para que ustedes lo tengan en la práctica. Uno, o la fiscalía ya lo tiene, mejor dicho, para imputarlo y simplemente quiero escucharlo para contrarrestar y hacerlo caer como en mentiras, o simplemente escuchar para efectos de terminar de consolidar lo que va a ser objeto de imputación. Es decir, estratégicamente la fiscalía, los fiscales, cuando llaman a interrogatorio, casi siempre lo hacen es precisamente porque ya están a punto de imputar. Eso es lo que nosotros en la práctica hemos notado y eso ha sido lo que nos ha determinado la experiencia. Que teniendo en cuenta que es discrecional, es si la fiscalía quiere, entonces los fiscales hacen el ejercicio muy sencillo. Como si yo quiero escucharlo a usted, lo escucho, entonces lo voy a escuchar antes de imputarlo, es decir, antes de que yo empiece a presentarle a usted la teoría del caso con la que cuento y los elementos con los que voy a iniciarle a usted un proceso penal formalmente. Entonces, muchas veces lo hacen ellos antecitos de la imputación para efectos de como terminar de establecer algunas situaciones que consideren que por algunos detalles requieren y lo hacen a través de la palabra del indiciado. Pero entonces, ¿qué se puede hacer como indiciado? Entonces, el indiciado está también en la facultad de que si la fiscalía lo llega a citar a una diligencia interrogatoria indiciado, puede hacer dos cosas. Uno, brindarlo, es decir, rendir ese interrogatorio, responder las preguntas de ese cuestionario, o dos, no hacerlo en uso de su derecho a la no autoincriminación, su derecho a guardar silencio, y eso es totalmente válido. Entonces, así como es facultativo en esta etapa de indagación para la fiscalía citar a interrogatorio a la persona que está siendo indiciada, asimismo es facultativo para el indiciado si después de esa citación procede a rendir la declaración ante el fiscal o simplemente guarda silencio. ¿De eso qué depende? Pues jóvenes, de la estrategia de defensa que ustedes ya como abogados hayan preparado para ese indiciado, para esa persona que se va a someter a un proceso penal. Si consideran que en efecto la palabra de él va a servir para terminar, digamos, el caso, para buscar una preclusión o simplemente para que los detalles del caso queden más que claros y simplemente se confirme esa presunción de inocencia que tiene la persona, pues pónganlo a hablar. Pero si ustedes ven que ustedes tienen un cliente, de esos que son bien tímidos, que mejor dicho, usted les está preguntando por una cosa y le termina contando una completamente diferente, que es mejor dicho, es un jabón en las manos, resbalándose. Ese cliente así nunca lo vayan a sentar a interrogatorio al indiciado, sino termina con más indagaciones y más procesos penales de los que fue a rendir interrogatorio. Ese es el consejo que les doy. Y sobre todo tengan en cuenta algo también importante. También depende mucho de la estrategia de defensa. A veces la mejor estrategia de defensa es siempre guardar silencio todo el proceso. Y eso hace parte obviamente del ejercicio profesional y de lo que veamos en el día a día. Hay casos donde lo mejor es guardar silencio y esperar si la fiscalía tiene
tiene sus elementos materiales de prueba, pues que los lleve. Si tiene pruebas para practicar en el juicio oral y demostrar que la persona es culpable, más allá de duda razonable, pues que lo haga y la persona callada hasta el final. Hasta ahí estaría básicamente explicada lo que es la diligencia del interrogatorio al indiciado. Entonces, recuerden, facultativo para la fiscalía si cita a la persona a interrogatorio, pero asimismo facultativo para el indiciado si lo rinde o no lo rinde. ¿Y eso de qué depende? De la estrategia que traiga el indiciado. Vuelvo y le reitero, ese silencio no se puede interpretar en contra. Si la persona decide no guardar silencio hasta el final, nunca hablar en todo el proceso, está en todo su derecho. Esa es la garantía del artículo 33 constitucional. Entonces, nunca lo olviden. Y eso Doctor, una siempre dependerá de la pregunta. estrategia. Pregúntame. Bueno, digamos que de alguna manera tú nos dices que no se puede llamar a interrogatorio al indiciado porque cuando la fiscalía lo llama a interrogatorio es porque o ya tiene las pruebas para hundirlo totalmente. Sí. Bueno, algo así decías, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿esto es solo en penal? ¿Solo aplica para penal? Te voy a O contar. digamos que en su experiencia lo han visto ya como una norma general. No, mira, aquí estoy hablando del interrogatorio en materia penal, pero recordemos, y gracias por la pregunta porque es importante que tengamos en cuenta esto, compañeros. El interrogatorio en materia penal, la figura está establecida de interrogatorio al indiciado. Pero hablando si vamos al Código General del Proceso, ustedes van a encontrar allí que está la figura del interrogatorio de parte. Y cuando hablamos del interrogatorio de parte, estamos hablando de que la persona que ya sea demandante o demandado debe rendir una declaración respecto de los hechos que son materia o conocimiento del litigio. En eso estamos claros. Y eso aplica en Código General del Proceso para Código de Procedimiento Administrativo también, respecto a los interrogatorios de parte, Código Procesal del Trabajo y obviamente para los procesos civiles. Esto aplica de esa manera. Ahora, ¿qué pasa respecto al interrogatorio en esas cuatro clases de procesos? O mejor dicho, con el Código General del Proceso, si la persona puede estar hablando sobre un hecho que lo puede autoincriminar. Pues el juez debe hacer la advertencia de que si él considera que ese hecho lo puede autoincriminar y su deseo es guardar silencio, pues entonces el interrogado en ese proceso estará en todo su derecho de guardar silencio. Pero sola y única y exclusivamente frente a esas preguntas. Frente al interrogatorio en materia del Código del Proceso, también les puedo comentar rápidamente que, como ustedes saben, ya la persona no se puede indicar que, por ejemplo, si es un representante legal de una empresa y está de determinado tiempo, no puede decir que no conocía de los hechos que estén de un tiempo anterior. Si no, se entenderá que es como consecuencia allí traerá que será un indicio grave en contra y se entenderán como hechos ciertos los que son objeto de confesión y que puedan perjudicar. Entonces, ese sería como el paralelo con el interrogatorio en las normas del Código General del Proceso, que es el interrogatorio de parte que ya todos conocemos, y este es el interrogatorio indiciado del procedimiento penal. Compañera, Profesor, ¿resuelta la pregunta? Profesor, buenas noches. Sí, pero tengo otra pregunta. Entonces, si quieren, primero la del compañero y luego... Dale. Profesor, buenas noches. Sí, señor, cuéntame. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando por parte de la Fiscalía da al indiciado a una audiencia concentrada? La verdad no tengo muy claro qué es una audiencia concentrada. Bueno, pues usted me salió completamente del temario. Carlitos, creo que nos metimos en otro escenario, ese es de procesal, pero lo explico rápido. La audiencia concentrada, pues es un tema que en realidad nadie sabe ni siquiera por qué le ponen concentrada. Se dice que concentrada es el compendio de varias audiencias, pero si nosotros nos ponemos a determinar y a mirar, todas son independientes. Quieren a veces hacernos ver que las audiencias concentradas son cuando se legaliza una captura, se realiza una formulación de imputación y concomitantemente se realiza una solicitud de medida de aseguramiento. Le dicen audiencias concentradas a ese, o mal llamada combo, a ese trío, e inclusive se le puede sumar una cuarta que es una legalización a los allanamientos o interceptaciones. Ahí pueden sumarse una cuarta audiencia fácilmente. Pero dicen concentradas porque si nosotros nos ponemos a analizar la ideología de la medida de aseguramiento, en principio es
que se realiza una vez se produzca la formulación de imputación. Pero para que una persona esté sentada en audiencia de formulación de imputación, tiene que estar por dos fenómenos. Primero de ellos, por una captura, bien sea captura en flagrancia o por orden judicial, o porque simplemente se citó a la audiencia de formulación de imputación. Y ahí, una vez imputados, que la Fiscalía solicita la medida de aseguramiento. Y entonces, el convenio de esas audiencias preliminares son las que mal llaman audiencias concentradas. Y digo que mal llaman por un simple y llano sentido. Si nosotros vemos una de las causales de libertad del 317, dice que los días para contar la presentación del escrito de acusación se cuentan a partir del día siguiente de la presentación del escrito de acusación, a partir de la presentación del escrito de acusación. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que no es desde la imposición de la medida de aseguramiento. Ahora bien, si nosotros vemos que la persona es detenida antes por una captura en flagrancia o por orden judicial, para efectos de medida de aseguramiento podemos determinar que la medida que la persona está detenida, que la contabilización debe hacerse desde la plaza de la persona. Y así durante varios escenarios. Doctor Cruz. Bueno, pero ya para terminar de complementarle la respuesta, doctor Gutiérrez, porque usted nos hizo una clase rápida sobre las audiencias preliminares concentradas. Compañero, también ten en cuenta que a partir de la ley de acusador privado, es decir, cuando se crea el procedimiento especial abreviado, se trae también este término ya legalmente establecido por parte de la norma. Allí, no, si no estoy mal, creo que la 17 es, bueno, ahorita les paso el número de la ley de acusador privado, pero el hecho es que la audiencia concentrada para efectos de la ley, del procedimiento penal abreviado conlleva que cogieron dos audiencias del sistema ordinario y las pusieron en una sola, es decir, las concentraron. Por eso el término. ¿Cuáles audiencias? Básicamente lo que corresponde a formulación de acusación y a audiencia preparatoria. Y esa es la denominada audiencia concentrada. Entonces, ¿qué se hace? Recordemos que nosotros en el procedimiento ordinario tenemos imputación, acusación, preparatoria y juicio. Lo que hicieron ellos fue dejar, en vez de imputación, hacen el traslado del escrito de acusación, que lo hace directamente la Fiscalía, y en vez de tener acusación y preparatoria, lo que hicieron fue dejarlo en una concentrada y ahí se evacúan los dos temas de esta audiencia y el juicio sí queda para practicar las pruebas. Entonces, esperamos haberle respondido su pregunta. Compañera, ¿cuál es la otra pregunta que le surgió? Sí, doctor. No, doctor. Gracias, doctora. ¿Cómo interpreta o qué valor probatorio le da a ese interrogatorio la fiscal o el juez a esa prueba que le toma al indiciado, doctor? Perfecto. ¿Qué debe hacer la Fiscalía cuando escuchan el interrogatorio? Esto le debe servir ¿para qué? Pues para contrarrestar la información que ya tiene o que como elementos materiales de prueba y con ello lo que hace es fortalecer su teoría del caso o simplemente si encuentra que, por ejemplo, hay una causal de preclusión o una causal que le permita a ellos considerar inclusive que la conducta es atípica, pues podrá emitir una decisión en ese sentido. ¿Qué decisión debería emitir entonces la Fiscalía? Debería emitir, si se trata de que encuentra que hay una tipicidad objetiva, por ejemplo, en un interrogatorio logró determinarlo, que digamos, un ejemplo, le tomó interrogatorio, se había dicho que él había matado a una persona. Cuando él escucha el interrogatorio, determina que en efecto lo que hizo fue matar a un perro. Obviamente, los protectores de animales, sin duda alguna, solo es un ejemplo. Y como el delito no, de ya homicidio... vamos a tener ataques ahorita. El que mataría a otro, entonces no estaría dentro del delito de homicidio y procedería a archivar por atipicidad objetiva esa conducta punible. Ahora, por ejemplo, si en el interrogatorio también, digamos, de un delito en el cual se trata de una querella por injuria y calumnia, y resulta que en el interrogatorio el indiciado demuestra que la persona finalmente lo que hizo antes de rendirlo fue retractarse, entonces procede una causal de preclusión. ¿Y qué debe hacerla? Pues ir ante el juez de conocimiento y solicitar que se declare la preclusión. Eso es lo que la Fiscalía debe hacer probatoriamente en caso de que la persona demuestre, por ejemplo, que estaría
dentro de alguna de estas causales o estaría la existencia de ello conforme a la información de interrogatorio. Asimismo, si la persona reconoce los hechos pues que son materia de investigación y los asume en el interrogatorio al indiciado, pues ¿qué debe hacer la fiscalía? Pues proceder a imputar. Eso es lo que debe realizar. Pero el problema surge, compañero, y eso es lo bueno de una pregunta, de cara a lo que es la utilización de ese interrogatorio en el juicio oral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un elemento material de prueba válido que le puede servir a la fiscalía para efectos de imputar, de considerar que cuenta con probabilidad de certeza para efectos de presentar una acusación formalmente, inclusive lo puede llevar a la preparatoria como elemento descubierto a la defensa, pero en el juicio oral empieza a tener sus líos y sus problemas. ¿Por qué? Recordemos que la incorporación de documentos al juicio oral se hacen a través de testigos de acreditación y que estos documentos o declaraciones anteriores al juicio oral tienen que preferirse la declaración de la persona que esté presente. Doctor Junior. Perdimos al doctor Junior. Usted lo bloqueó, doctor. ¿Qué habrá pasado? Bueno. Mientras se conecta el doctor Junior, sí quiero hacerles otra precisión de cara a lo que es el interrogatorio, muchachos, en el proceso penal. Como estábamos viendo, una de las situaciones es que, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación quiere escuchar el chisme, pero también hay otro de los eventos en los cuales la Fiscalía General de la Nación brinda la oportunidad de interrogatorio con la única finalidad de obtener información. A veces cuando hay investigaciones deficientes, la Fiscalía recurre a esa herramienta para lograr buscar robustecer su investigación. Muchachos, ¿ustedes han escuchado eso del principio de oportunidad? ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe, y la sentencia además Sí, habla claro que sí, de doctor. eso o demuestra eso porque, digamos, el defensor no aprovechó ese principio de oportunidad. Ok. Resulta, mis queridísimos y amados amigos, doctor Junior, ¿ya estás en línea? Doctor Gutiérrez, sí, qué pena que se cayó el internet. Bueno, déjame, continúa y yo les quiero hablar, mi doctor Junior, del interrogatorio en principio de oportunidad. Entonces, ¿quieres continuar con lo que venías diciendo y luego continúo? Sí, ¿en qué iba? Que no sé en qué momento me cortó la llamada. En la incorporación de documentos. Bueno, entonces, que les quede esto también súper claro. Pasa que ya más adelante, pues cuando avancemos el tema, podremos también aterrizar más la situación. Recordemos que la incorporación de documentos, si se trata de documentos públicos, conforme a sentencia del 2017, si no estoy mal, doctor Gutiérrez, ya se pueden incorporar directamente. Es decir, simplemente los documentos públicos se presumen auténticos. Los documentos privados se deben incorporar a través de testigo de acreditación. ¿Por qué? Porque se requiere autenticar. ¿Y autenticar qué es? Conocer de dónde proviene. Entonces la persona tiene que reconocer el documento para efectos de que pueda llegar a ser incorporado. Pero ¿qué pasa con el interrogatorio, las entrevistas, las declaraciones extrajuicio, las declaraciones que ahora sus clientes van a dictar, van a rendir por medios de comunicación que son muy frecuentes? Todas esas declaraciones, ¿qué pasa? Como se trata de dichos de las personas en diferentes escenarios que son ajenos al juicio oral, entonces estas declaraciones simplemente sirven o para refrescar memoria o para impugnar credibilidad, que les quede muy claro. No se pueden incorporar como un documento autónomo. No es que el fiscal llega al juicio, señoría, pero es que este señor rinde interrogatorio y aquí lo tengo y entonces lo voy a incorporar al juicio oral. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque prima la posibilidad de que la persona pueda de renunciar a su derecho a guardar silencio y brindar su declaración. Y debe preferirse siempre la mejor evidencia. ¿Y qué es mejor evidencia? La declaración que rindió ante el notario, ante el investigador de la defensa, ante el policía judicial de la fiscalía, o la declaración que debe rendir en el juicio oral ante el juez mediante el principio de inmediación. Eso era ya para terminar de... Para sumarle a lo que estás diciendo, queridísimo amigo, es que si bien es cierto, la diligencia de interrogatorio no está precedida por un juramento. En cambio,
ante el juzgado, que lo explicaremos ahorita más adelante, si existe esa premisa. Pues bien, entonces, de cara otra vez a lo del principio de oportunidad, mis queridísimos amigos. Entonces, la Doctor, fiscalía está... qué pena. Antes de continuar y avanzar el tema, es que me surgió una duda gigante. Claro. Cuando nos estaban explicando el doctor respecto a la entrevista, porque es que ahí se mezcla. Una cosa es la entrevista y otra cosa es el interrogatorio a indiciado, ¿cierto? Entonces, la que genera, digamos, o la que no es válida sería la entrevista a un indiciado. Exactamente. Sí, señor. Esa no es válida. Porque No es tiene los válida. derechos constitucionales Porque el interrogatorio- consagrados. En primer lugar, pero- tiene que estar en presencia de su abogado. Eso. ¿Por qué? Pero el interrogatorio sí. Ah, El listo. interrogatorio sí es para los indiciados. Doctor, yo tengo una Perfecto, pregunta. No, dale. Doctor Cruz, usted nos estaba comentando que en el tema de la entrevista, como lo acaba de decir a mi compañero Camilo, si se realiza la entrevista al indiciado, digamos que no tendría ninguna validez probatoria. Sin embargo, dentro de mi experiencia y por conocimiento, sé que la Fiscalía realiza procesos de entrevista como materia de orientación de una investigación, como para darle sentido a un proceso investigativo, y si en ese proceso se evidencia que efectivamente algunas de las personas que fueron entrevistadas son culpables o fueron las personas que cometieron la conducta, se citan a interrogatorio. Sin embargo, no me quedó claro en el proceso que usted me decía, que tienen a la persona en proceso de entrevista y que automáticamente pasa a proceso de interrogatorio. ¿Eso Claro, lo puede realizar mira, la Fiscalía o cómo se realiza ese sí, proceso? precisamente el ejemplo que pones es el ejemplo ideal. ¿Por qué? Se cita una persona para entrevista, pero en lo que ya está comentando logran, pues de lo mismo que está diciendo, sacarse la conclusión por parte de la persona que la está recepcionando de que posiblemente puede llegar a tener participación en los hechos que son materia de investigación. ¿Qué debe hacer el entrevistador? Suspender, parar y decirle, mire, si quiere continuamos, pero debemos continuar a citar es para interrogatorio. Se continúa, pero en diligencia de interrogatorio. Obviamente, en discrecionalidad. Puede también decir, no, yo no lo escucho más, listo, aquí paramos y ni siquiera lo cito a interrogatorio. No es deber, no es una consecuencia necesaria, pero es una de las formas que puede presentarse también, que la persona fue citada para entrevista, pero en medio de su entrevista se dan cuenta de que realmente puede estar autoincriminándose, cuenta detalles propios de una participación directa en el hecho, por ejemplo, y lo que deben hacer es garantizarles su derecho a la no autoincriminación, su derecho a la defensa, a través de la diligencia de interrogatorio que conlleva precisamente la necesaria presencia del abogado para que sea válido. Doctor, y si en ese caso, si no le indican y le dicen, mire, vamos a pasar a interrogatorio, ya de entrevista a interrogatorio, no, el funcionario no le indica eso, el funcionario comete una irregularidad, ¿es susceptible de investigarlo? Totalmente, claro. O le puede pasar como, y es que desde nuestro punto de vista, pues, habría responsabilidad, sin duda alguna, porque sería no tener en cuenta la garantía, no respetárselas. No, obviamente, no soy de los que, mejor dicho, ya califique, digamos, no, un prevaricato podría llegar a presentarse, pero podría inclusive ser o sanciones disciplinarias o inclusive llegar a, dependiendo de la gravedad con la que llegue a utilizar esa declaración o hasta donde llegue, podría inclusive estar inmerso en un delito de ellos. O como le pasó a una fiscal un día con un caso mío, que llegó y me citó a una cliente de interrogatorio de un delito de administración pública. Fuimos, la cliente rindió un interrogatorio y terminamos la diligencia muy bien. Fui como a las 2-3 semanas a preguntar por el proceso, en la indagación. Señora fiscal, buenas tardes. Mire, es que vengo porque aquí se rindió un interrogatorio a una cliente mía y quiero... Se le fue la voz, doctor, se le fue la voz. Doctor, se fue la voz. No se escucha. Sí, se silenció el micrófono ahí. Entonces, Iba cuando usted llegó donde la fiscal, ahí iba. llegué donde la fiscal y me dice, antes le dije, doctora, está el caso, y me dice, ay, doctor, pero es que eso, usted la trajo por interrogatorio. Dije, pues claro, pues es porque es indiciada, ¿no? Me dijo, no, doctor, yo cito a todo el mundo a interrogatorio, yo nunca cito a entrevista. Le dije, no, pues doctora, pues obviamente, pues si usted cita interrogatorio es porque tiene que la persona ser necesariamente indiciada. Motivo Si no, cite la fundado. entrevista. Doctor Gutiérrez, se nos había ido. Tiene que tener por lo menos un indicio, ¿no? Claro.
Pero Sí. no, entonces esa me la hicieron fue al revés. En vez de citarme la entrevista, me la citó fue interrogatorio. O sea, ¿y la norma qué Doctores, dice? y en la intervención anterior yo fui el que dije que los policías ninguno había firmado, que deben firmar los dos o que solo generalmente firma uno, pero en esta no firmó ninguno. ¿Qué pasa con el policía que no firmó? O sea, pasa de agache o legalmente eso tiene alguna implicación, porque si no todos los policías no firmarían y no pasa nada, nunca pasó nada. El tema es de valoración, el tema es de buscar la legalidad, el tema es para poder demostrar quién realizó ese documento. En realidad no tiene ninguna consecuencia adversa que venga a perjudicar al policía. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale. Yo tengo una pregunta de pronto a doctores. Dale, Rodri. Gracias, doctor Cruz. Doctor Gutiérrez. Doctor Cruz, una pregunta que me surge. El interrogatorio al indiciado, bueno, ya lo explicó y no es obligatoria la realización por parte de la Fiscalía o del servidor de Policía Judicial. Si el indiciado no hace uso de esos derechos y manifiesta su deseo de declarar, pues la Fiscalía, precisamente el artículo 282 expresa, podrá. Ese podrá, pues precisamente no lo obliga. Pregunta. Bueno, y se podrá interrogar en presencia de un abogado. Entonces se supone que el abogado está presente, el abogado del defensor. ¿El defensor puede hacer interrogatorio al indiciado? No. No. Gracias. No, pero mire, pero esa pregunta está muy chévere porque, o sea, es que el interrogatorio iniciado, tengámoslo en cuenta, que es una figura, es un acto de investigación que está obviamente facultado única y exclusivamente la Fiscalía para recepcionarlo a la persona que es indiciada. Dejémoslo claro ahí. Pero que usted, como dentro de sus labores de defensa, usted considere que puede tomarle una declaración para uso de la defensa con el fin de mejorar lo que va a ser su teoría del caso, su plan metodológico como defensa, lo puede hacer completamente. Sí, eso sí está claro. Y lo puede recepcionar a través de su entrevistador, de su investigador, o a través de inclusive usted mismo lo puede hacer. Y es un elemento válido que podrá llegar a utilizarlo si de pronto usted considera, venga, sentemos a mi cliente aquí ya ante el juez para que rinda la declaración, que responda a los hechos como testigo de descargo de la defensa y ponérsela de presente, por ejemplo, para refrescar memoria o para infundarle credibilidad. Puede presentarse, ¿no? Pues sería algo muy, muy inédito, pero sí, pero puede darse. Pero simplemente una crítica, compañeros, para que ustedes vean cómo es el procedimiento injusto. ¿El procedimiento es injusto en qué sentido? En que yo soy de los de la línea, y no sé si el doctor Gutiérrez aquí me va a replicar y ojalá se hiciera, de que la persona que está siendo indiciada debería ser escuchada si quiere ser escuchado desde el primer momento, del minuto cero, desde el minuto que arranca todo. ¿Y por qué razón, compañeros? Porque no hay una mayor impotencia, y ustedes lo van a ver en la práctica, para un cliente que el decir, oiga, este proceso a mí nunca me han dejado hablar y yo quiero explicar lo que realmente pasó. Y muchos procesos lograrían terminarse sin necesidad de acudir a un juicio o de una imputación, una acusación, si muchas veces escuchar a la persona que está siendo indiciada. Pero aquí, como no es obligación, como podemos adelantar todo sin él, entonces, por otras garantías, ¿no? No, obviamente no lo digo en sentido negativo, sino positivo. Por el respeto a otras garantías, precisamente no se permite. Gracias. Doctor, tengo una pregunta de Edith Cifuentes. ¿Y quién te dijo que ¿Qué pasa dentro del interrogatorio cuando el interrogado hace imputaciones directas a otra persona de ser el responsable de los hechos? Bueno, aquí viene el tema de la juramentación, ¿no? Ese es el tema, pero es que a ese punto voy, Eddie, cuando... Eso hay que verlo con doble vía. Puede ser que en el interrogatorio la persona dice, no fui yo, fue este, y ahí en ese momento es evidente que toca juramentar la versión. ¿Por qué toca juramentar? Porque está realizando incriminaciones de terceros. Esto a veces en la práctica uno ve que no sucede muy frecuente, sino simplemente continuamos con un interrogatorio y así lo sacan adelante. Pero lo que sí debe ser en franca lid es que se debe juramentar. Ahora bien, y el otro escenario,
lo que venía hablando, el principio de oportunidad. Si la persona se sienta al principio de oportunidad, lo primero que debemos entender es que un principio de oportunidad no es para inocentes. Es porque la persona identifica que sí puede haber alguna participación. Pero podemos, por ejemplo, inclusive mirar que allá en estos principios de oportunidad tiene una finalidad grandísima. La gran mayoría se destacan por las causales cuarta y quinta del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, que es para desarticular una empresa criminal y servir de testigo de cargo contra las personas que se vinculan gracias a la versión que da la persona. Pues bien, nosotros estamos viendo, es la palabra de una persona contra de otra. Pero en ese momento esa persona ya cambia su calidad y cambia a una calidad benéfica que es ser testigo de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona está aspirando a la aplicación de una herramienta jurídica determinada, principio de oportunidad. Como lo llama su propio nombre, es una oportunidad que le da el procedimiento, del cual puede salir totalmente inmune o inclusive puede llegar a tener una condena parcial. ¿Listo? O las otras causales que pueden determinar algunas de las otras consecuencias. Pero estamos hablando de cuarta y quinta, de cara al interrogatorio. La persona en el interrogatorio puede llegar a decir y vincula a varias personas. Hay que determinar una cosa. El interrogatorio para poder acceder a un principio de oportunidad puede hacerse inclusive en la etapa de indagación. No hay necesidad que la persona esté imputada. Si nosotros vemos el comienzo, creo que el principio de oportunidad empieza como en el 322, 321. 321 y creo que por ahí en el 323 ya se debe estar diciendo que en la etapa de indagación o antes de iniciarse el juicio oral. ¿Qué es lo que pasa? En la actualidad, mis queridísimos amigos, para que no les pase, ustedes pueden decir, no, es que tengo el cliente y tiene una información gigantesca para un principio de oportunidad. Gigantesca. Ayer, muchachos queridos, tocó adelantar el examen porque yo me encontraba en un principio de oportunidad. Me encontraba realizando un interrogatorio y se extendió. Muchachos, que no les pase. Ustedes pueden estar contentos con la información que dicen. Es que yo vi quién mató a la víctima y de otro caso, inclusive la información del principio de oportunidad, muchachos, si bien es cierto, en principio tiene que ser sobre el caso que los ocupa, pero también como la contribución es a la Administración de Justicia, la gracia es ponerle en la balanza de la Administración de Justicia un premio gigante para que ustedes puedan recibir una retribución. Ustedes pueden hablar inclusive de comisión de otras conductas punibles al interior de otros hechos que se pueden estar que pueden estar inmunes. Pueden inclusive decir, oiga, en tal caso no sucedió así, yo tengo esta versión. Muchachos, y vuelvo y repito, la versión es divina. Ustedes tienen, mejor dicho, elefantes que vuelan, llegó MacGyver al proceso, llegó Superman, pero si ustedes no tienen una prueba de corroboración, no sirve absolutamente nada el principio de oportunidad. Entonces ustedes pueden desgastarse lo que quieran. Y como decía el doctor Cruz, es potestativo del fiscal tomar el interrogatorio. Ojo, potestativo. Ojo. De igual manera es potestativo la aplicación de una figura como el principio de oportunidad. Entonces, en ese escenario son dos eventos en los cuales tiene la batuta la Fiscalía General de la Nación, muchachos. Si dicen no, es no. Pero si dicen sí, muchachos, ustedes tienen que ir con esa armadura totalmente clara. Obviamente lo que ustedes tienen que hacer en la figura de principio de oportunidad primero es declarar. Eso es lo que vamos a determinar o que conocíamos como confesión. Es una confesión. En primer lugar, ustedes tienen que confesar la conducta punible por la cual se está investigando. Porque si ustedes dicen, no es que no la cometí, pero quiero traer otra cosa, pues compadre, es que usted es inocente de esa conducta y usted no tiene por qué venir a traer información de otros casos que nada tienen que ver. Entonces, en la confesión tiene que estar maniatada o concomitante con la colaboración. Y la colaboración en este escenario es con el señalamiento de terceros. Ahí, en ese punto, volvemos a determinar, oiga, es necesario tomar
el juramento? ¿Sí o no? Pues para la aplicación de la figura, no. ¿Por qué? Resulta que en ese momento lo que se presenta con el principio de oportunidad y el interrogatorio, eso va al Grupo de Determinación Anticipada y Justicia Restaurativa del despacho del Fiscal General de la Nación, donde afortunadamente trabajé y aprendí mucho. Allá llega ese interrogatorio. Resulta que a partir del interrogatorio, muchachos queridos, sí se pueden empezar a desprender otras versiones. ¿Por qué? Porque resulta que si la persona no es cobijada con la figura de principio de oportunidad, todavía no es testigo la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en ese escenario todavía sigue gozando de esa presunción de inocencia. Y a lo que voy es, ustedes muchachos, miren, en un interrogatorio, en indagación, inclusive ya andando el proceso, después de la imputación, inclusive la acusación, el cliente puede decir lo que quiera, pero esa versión nunca puede ser usada en contra del cliente. Nunca, nunca. Lo mismo en el principio de oportunidad. Su cliente puede decir lo que quieran, pero acá encontramos otra figura. El principio de oportunidad tiene, si bien es cierto, es discrecional de la Fiscalía sobre la aplicación, pero no es la Fiscalía la que dice que sí se aplica el principio de oportunidad. La Fiscalía dice, oiga, sí, le voy a conceder un principio de oportunidad, pero eso tiene que ir avalado por un juez de la República, que es un juez de control de garantías. Muchos casos se han caído en principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad está supeditado a un principio constitucional que es de ponderación. Y allá se tiene que hacer un test de ponderación y se tiene que evaluar exactamente toda esa colaboración que promete la persona que sirva verdaderamente para poder desarticular una empresa criminal, por ejemplo, y poder llevar a un juicio a esos criminales o presuntos criminales. Entonces aquí está el meollo, muchachos, que vuelvo y repito. Mis queridísimos amigos, si ustedes no tienen con qué corroborar la información, es mejor que no se pinten pajaritos en el aire, porque pueda que el fiscal del caso les diga, sí, pasemos al principio de oportunidad, pues el primer filtro que vamos a tener es el grupo de mecanismos de determinación anticipada, el cual les va a negar la aplicación de la figura, pero vamos a suponer que el grupo de principio de oportunidad superó el escenario. Eso sube a manos del fiscal general de la Nación. Ese es el tercer paso. Y el tercer paso, el fiscal llega y dice, sí, lo aplico, no lo aplico. Pero vamos a suponer que sí lo aplicó y va con la firma del fiscal general de la Nación. Finalmente, eso llega a manos del juez. Y el juez iba a mirar detalladamente ese test de proporcionalidad. Entonces, ojo con eso, mis queridísimos amigos. Doctor Junior. Doctor, tengo una preguntita. Claro que sí. Gracias. ¿Ese principio de oportunidad es para todas las conductas punibles o hay excepciones? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, nosotros tenemos regulación tenemos prohibiciones legales de beneficios. Ustedes han escuchado, hay delitos que no tienen beneficios. Pero si nosotros nos ponemos a mirar la naturaleza intrínseca del principio de oportunidad, estamos viendo que no es un beneficio. Porque en el beneficio, si ustedes van a determinar y van a poder comprender, cuando la norma dice que se excluye beneficios, resulta que la norma está diciendo, oiga, todos esos beneficios de descuento punitivo no va a tener cabida. Pero eso en algunos de los delitos nosotros tenemos que determinar oiga, es que aquí en el principio de oportunidad la administración de justicia también gana. ¿Y por qué gana? Si bien es cierto, nosotros ponemos la óptica, oiga, vamos a ponderar una cosa. Llevo a un juicio a una persona, me voy a gano como administración de justicia una sentencia condenatoria de una persona, independiente del quantum punitivo, porque en realidad a la administración de justicia en estadísticas no le interesa, fue condenado a 60 años de prisión, no, eso no le interesa, lo que le interesa es una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Entonces, si nosotros podemos determinar eso, pero a su vez podemos mirar, oiga, voy a sacrificar esa condena a esa persona para poder
decir, voy a ganarme 5 condenas más, ya con eso la Administración de Justicia está obteniendo un mayor premio. Pero volvemos, hay prohibiciones. Resulta que para el principio de oportunidad no interesa. Si nosotros vemos los delitos contra la administración pública, sí que tienen prohibiciones. No tienen beneficios. No tienen derechos subrogados. Pero es el escenario ideal para la aplicación de una figura como lo es el principio de oportunidad. Porque en la administración pública, por ejemplo, en estos temas de contratación estatal, normalmente no es un cerebrito el artífice de todo. Ahí podemos encontrar varias personas que participan. Entonces, si nosotros nos podemos cercenar el principio de oportunidad, se queda la Administración de Justicia sin una gran oportunidad de poder llegar a grandes términos de justicia material en varias personas por los mismos hechos. Doctor Junior. Bueno, doctor Gutiérrez, muchas gracias por esa aclaración, explicación. Usted que sí tiene experiencia con el principio de oportunidad, ¿no? Una figura que uno en la teoría escucha y dice divinuras, y la veo en las películas de Hollywood y en el sistema americano y uno dice, uy, no, esto por fin van a caer los grandes capos de la corrupción en Colombia y del narcotráfico y todo, pero termina siendo que en nuestra criollización de las instituciones terminamos simplemente haciendo completamente distinto todo lo que en teoría está y de donde se trajo. Por eso, aquí un paréntesis rápido, muchachos. Nosotros colombianos estamos acostumbrados y la cultura jurídica colombiana a traer de diferentes sistemas las instituciones que allá les funcionan. Recordemos que nosotros contamos con sistemas originarios y sistemas derivados de jurídicos. El sistema penal acusatorio se trajo de Estados Unidos y en Estados Unidos ha funcionado porque es pragmático, pero ha funcionado también a medias. Van a creer también que es que allá la panacea del sistema acusatorio y que en Estados Unidos todo es bonito, todo es chévere, todo es... No, así no es. El sistema penitenciario, por ejemplo, y el sistema judicial, como ustedes pueden darse cuenta, las manifestaciones que vieron hace poco son el resultado también de un sistema que opera casi que solamente para los negros. Y lo digo negros en el buen sentido de la palabra, entiéndame que lo digo es como para la diferenciación en el buen sentido. Porque ustedes miran las cifras y en una cárcel americana, por cada tres, bueno, mejor dicho, a nivel general de la población americana, de 3 negros, 2 están privados de la libertad. Y de 17 blancos, 1. Entonces, esa es la equivalencia del sistema de ellos. Pero bueno, con esto que voy. Se trajo la figura del principio de oportunidad, los preacuerdos y demás, y se trajeron muy calcadas a como son las figuras en los Estados Unidos, y eso se sirve allá porque allá el 90% de los casos se termina anticipadamente con preacuerdos, con principios de oportunidad o con terminaciones que no necesariamente conllevan ir a juicio. Aquí estamos al revés. El sistema funciona ya es por eso, porque el 90% de los casos se terminan anticipadamente. Acá estamos al revés. Aquí la mayoría ahora van a juicio. Creo que en un porcentaje del 70, 80 están yendo a juicio y la gente no está preacordando ni haciendo principios de oportunidad, precisamente por situaciones como las que expone el doctor Diego. Queremos interpretarlo a nuestra manera y a la colombiana casi siempre se termina desfigurando todo. Compañeros, entonces estábamos. Entrevista, interrogatorio al indiciado como acto de investigación. Y ustedes tienen que tener ya desde ya presente que hay, en el proceso penal también hay otro interrogatorio. Y este interrogatorio que les voy a explicar sí que es importante. ¿Por qué? Cuando les hablo de interrogatorio indiciado ya quedamos claros que es un acto de investigación. Pero en el proceso penal también puede presentarse que también se presenta que el interrogatorio se le llama a la posibilidad de hacerle preguntas al testigo cuando el testigo es pedido por la parte o por fiscalía o por defensa en directo. Y aquí quiero que pongamos mucha atención. El interrogatorio, entonces, ¿qué es? El interrogatorio, como tal, el nato, solo interrogatorio, sin decir interrogatorio al indiciado, conlleva las preguntas que se le realizan al testigo en el juicio oral por la parte que lo solicitó. Entonces, vamos a recordar rápidamente la audiencia preparatoria. Recordemos que la audiencia preparatoria, ¿en qué termina?
con el decreto probatorio y el orden en que se van a practicar las pruebas. Ese es el auto con el que termina la audiencia preparatoria, que es preparatoria precisamente para el juicio. Es decir, la audiencia preparatoria es el último escalón antes de llegar al juicio, que ya es la etapa del proceso penal y es lo último que se evacúa. Como les recomendaba, en la audiencia preparatoria recuerden que ustedes como parte, ya sean fiscalía o defensa, que es en quienes está la legitimación para hacer solicitudes probatorias, tienen la posibilidad de solicitar la prueba testimonial. ¿La prueba testimonial qué es? Pues una persona que conoció de los hechos o que puede aportar algo a los hechos en materia de acusación o de debate, y es necesario que vaya al juicio oral y presente su versión ante el juez. Entonces aquí hablamos de que cómo se debe abordar ese testigo, de cómo se debe hacer. Pero antes de llegar a abordar esos puntos, tenemos que tener en cuenta algo. Y en esto quiero que estén súper concentrados, porque esto sí que es, mejor dicho, lo más importante a la hora de uno estar ante un testigo en el juicio oral. Entonces, como les venía diciendo, legitimados para hacer solicitudes probatorias, fiscalía y defensa. Entonces, a fiscalía le dijeron, mire, usted se le van a decretar los siguientes testimonios. Juanito, Marta y Gamín. Esos tres son los testimonios de la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? La fiscalía trae su testigo el día de la audiencia del juicio oral. El testigo se sienta, toma declaración y le van a toma juramento, indicando que jura que va a decir la verdad y nada más que la verdad, y que se le hace la declaración del caso, que no está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni de su cónyuge, ni de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, ni el segundo de afinidad, y se sienta el testigo y les van a decir a ustedes si son fiscalía o si son defensa. Aquí estamos en el ejemplo con el testigo de la fiscalía, ¿no? Entonces, si son fiscalía, oiga, fiscalía, su testigo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cómo se llama eso? Interrogatorio. ¿Por qué se llama interrogatorio? Porque ustedes solicitaron a su testigo. ¿Alguien está por allá? Bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ya tienen su testigo sentado y el orden de preguntas, entonces, ¿cuál va a ser? Ustedes dirán, no, pues primero preguntar al juez. Erradica esa idea en el proceso penal acusatorio, porque el juez no pregunta en el proceso penal, sino excepcionalmente, y excepcionalmente me refiero a casi nunca. Los testigos tienen que ser llevados por la parte que lo solicitó y deben inicialmente ser preguntados por ellos. Y esta primer trama en este momento, precisamente es a lo que llamamos interrogatorio. Interrogatorio directo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de interrogatorio, es porque lo va a realizar la misma parte que pidió y solicitó al testigo. Y en este interrogatorio, lo que se busca es que se demuestre la teoría del caso con que está defendiendo la parte que llevó al testigo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que así como hay interrogatorio, que es el que realiza la parte que solicitó al testigo, que llevó al testigo, que está indicando que el testigo le sirve para su teoría del caso, se crea también el contrainterrogatorio, que es el que realiza la parte que va a confrontar los hechos, que busca refutar lo que dijo la persona, busca escarbar en los detalles para considerar si en efecto el testigo se contradice, y hay serias contradicciones que pueden apuntar a determinar que su credibilidad debe ponerse en duda. Entonces, recordemos, interrogatorio es para aquellos, interrogatorio o directo, le pueden llamar también, es para la parte que solicitó al testigo. Y contrainterrogatorio para la contraparte. Y el contrainterrogatorio, la finalidad, ¿cuál es? Atacar, impugnar, hacer preguntas con el fin de restarle credibilidad a ese testimonio. ¿Cuál es el fin del interrogatorio? Pues probar, el que realiza la misma parte que pidió al testigo, probar su teoría del caso. Entonces sé que vienen bastantes dudas, así que si tienen dudas desde ya estaremos prestos a resolverlas. Bueno, ok, ninguna. Sí, doctor, una. ¿Me escucha? Cuéntame, compañero.
Sí, señor. Pero entonces ahí en ese momento sí se llama interrogatorio. Sí, señor, así se llama, interrogatorio. Porque antes O directo, también se al puede testigo llamar. se le decía entrevista y al indiciado interrogatorio. Ahora en esa parte del proceso al testigo Total. se le califica pues como Compañero, interrogatorio. espérame que se le fue la voz. Ahora sí, ¿qué me decía? ¿Qué nos En comentaba? esa parte del proceso, ahí sí se le llama interrogatorio a un testigo, ¿sí? Porque, porque antes nos Sí, había señor, dicho claro. que era ¿Por qué? entrevista para que a los de la entrevista para los Total. testigos, interrogatorio para el indiciado. Sí. Exactamente, Javi. Yo les dije al comienzo, miren muchachos, aquí hay dos temas. Dos temas es, el interrogatorio tiene dos aplicaciones, una etapa de indagación y otro va adelante. Y ese adelante es juicio oral, pero tienen el mismo nombre, interrogatorio. Solo que, como les estaba mencionando ahorita, uno es ante Fiscalía General de la Nación y otro ya es ante el juez de conocimiento. Y ese ante el juez de conocimiento es sí o sí en la etapa de juzgamiento. Pero fíjate en una Total. cosa. Fíjate una cosa. Entonces, el interrogatorio, si nosotros vemos a la persona que se está procesando, esa persona que se está procesando, se le toma interrogatorio en la etapa de indagación, ¿sí? Y más adelante, en juicio oral, también se sienta a a romper ese silencio ante un juez, también se determina interrogatorio. Pero lo que tú connotabas también, Javi, es totalmente cierto. Los testigos ya en etapa de juzgamiento, todos son interrogados. ¿Listo? Pero acá la salvedad es la gravedad de juramento, esa connotación que tiene tan grave. Y para terminar de responder la pregunta, compañero, ¿qué es lo que pasa? Sí, en efecto, en el juicio oral, cuando se le van a hacer las preguntas en el directo, es decir, en el interrogatorio, que es cuando las va a realizar la parte que pidió ese testigo, se denomina así, interrogatorio o directo. Cuando lo hace la contraparte, se llama contrainterrogatorio. Entonces, para despejar dudas, en etapa de indagación, hablamos de que son actos de investigación, tanto la entrevista, que es para los testigos, como el interrogatorio del indiciado, que es para el indiciado como tal. Y en etapa de juicio, decimos que cuando se recepciona la declaración ante el juez de conocimiento, cuando ya se va a practicar la prueba testimonial, cuando las preguntas que realiza la parte que pidió al testigo se llaman interrogatorio o directo. Cuando hablamos de lo que va a preguntar la contraparte, se llama contrainterrogatorio o indirecto. Luego, ¿qué pasa? En esta práctica del juicio oral, pero es que esto es tema de algo más amplio, un tema más amplio, pero no importa, aquí lo vamos a resolver simplemente detallada de una manera más general, pero después hay que profundizar más en esto y espero que si el profesor Gutiérrez me invitara aquí estaré también para hablar de ese tema. ¿Pero qué es? Tenemos que entonces, compañeros, interrogatorio lo realiza la parte que pidió al testigo y contrainterrogatorio la contraparte. Entonces, si Fiscalía pidió a ese testigo, él realiza el interrogatorio. Y la defensa, frente a ese mismo testigo, realiza el contrainterrogatorio. ¿Qué pasa después? Después también después de las preguntas de la defensa, para temas que se hayan tocado en ese contrainterrogatorio, a la Fiscalía se le habilita para que haga el redirecto, se llama. Y acabado el redirecto, que es solamente sobre las preguntas que realizó en el contrainterrogatorio la defensa, después de terminado ese redirecto, que puede realizar la Fiscalía para terminar de brindar aclaraciones, determinar como que su testigo, ya que fue atacado, terminar de mejorarlo, mejor dicho, salvarle la patria con las preguntas y que termine de responder, viene la etapa final de esa práctica, de esa prueba testimonial, que es el recontrainterrogatorio. Y ahí la defensa volvería a preguntar
y ahí se finaliza el examen de los testigos. Pero ya para el después en detalle, esperamos preguntarles cómo se hacen las preguntas y demás, ya que el tema obviamente era interrogatorio, en fase de indagación, que es el del indiciado, y en fase de juicio, les reitero, que son las preguntas que realiza quien solicitó la prueba testimonial. Gracias, Buenas muy amable. noches. Buenas noches. Buenas noches. De pronto, como para diferenciar un poco, yo creo que la finalidad también marca como una gran diferencia en esas dos etapas. Porque si bien es cierto, el tema es como conceptual, que las dos se definen como interrogatorio, como usted bien lo decía, pues la finalidad en la etapa de indagación e investigación, pues es refrescar memoria y en un posible juicio, pues atacar la credibilidad de ese testigo. Y ya en esa etapa de juicio sería apoyar o refutar esa teoría de caso. Y adicional a eso, muchas de las entrevistas que se pueden hacer en una etapa de indagación, pues si no apoyan esa teoría de caso, pues no necesariamente tendrían que llegar a esa etapa de juicio. Y en ese orden de ideas, pues no estaría ese testigo sometido a un interrogatorio, porque también es potestativo de esa fiscalía. Ben, no te entendí esa última parte cuando, ¿puedes repetir? Cuando dices que no es necesario llevarlo a juicio. Hay muchas entrevistas que en etapa de indagación se realizan a un testigo y no necesariamente son objeto de llevarse a apoyar la teoría de caso a juicio. Sí, entiendo. Y muchas veces puede que no se utilicen para refrescar memoria. A veces estamos con un testigo que dice más cosas en el juicio que lo que dijo en la entrevista. Sí, es el testigo chismoso, sí, vamos a hablar del caso. El testigo, pues obviamente con mucho respeto y cariño lo digo, estos términos dejémoslos simplemente como para tener en cuenta, como para hacer referencia a algo. Y ese testigo que le sale a uno que, mejor dicho, en la entrevista calladito, pero llegó ante el juez y eso, mejor dicho, contó. Y por ejemplo, no hay necesidad de hacer ese ejercicio de refrescar memoria, ¿sí? Ese es ese punto. Sí, por ejemplo. Y la declaración no necesariamente. Sí, claro, y que quede también claro esto. Que a veces. No todas las veces tienen que utilizarse, ¿vale? Pero que a veces, ¿qué, compañera? ¿Se fue la voz? Que incluso a veces uno sabe que también van como en contra de la defensa, pero pues que igual es potestativo de la fiscalía. Por ejemplo, un testigo de delitos sexuales, en un testigo principal la niña dice, tal menor estaba ahí y vio, ¿sí? Y usted llama a ese niño, supuesto testigo, y él dice, no, yo no vi, yo sí estaba ahí, pero pues yo no vi que eso pasó. Y usted encuentra que se va a la imputación y pues debería ir esa entrevista del niño, que dice, yo estuve ahí, pero no vi, ¿sí? Y en algún momento pues no es enunciada en la preparatoria y pues no se tiene en cuenta, que sería uno de los elementos que sería de discusión para la defensa. Porque es que además es un testigo presencial, supuestamente. Pues sí, doctora, lo que pasa es que, obviamente, y uno también como defensa, muchas veces encuentra cualquier cantidad de testigos y demás, pero sin duda el primer filtro debe ser la misma parte, ¿no? Antes de llevarlo allá al juicio, por diferentes razones. Pues pues ese caso está chévere porque le ayudaron finalmente a la defensa, aunque no, porque puede que inclusive se cayera la teoría del caso para la fiscalía, porque podía reforzar esa teoría del caso de la fiscalía, más en un tema de un delito sexual, ¿no? No, porque el niño testigo está diciendo que no vio lo que la niña dice que le pasó. Pero eso puede ser, pero por ejemplo, no se le descubrió a la defensa, ¿no? No. Ahí no, porque es potestativo, pero, yo creo que no lo... ese potestativo de los elementos materiales de prueba, cuando son favorables a la defensa, no es tan potestativo. Porque la fiscalía lo hacen, es cierto. porque, hacen, por ejemplo, en la práctica, sí, yo sé que son, pues no quiero decir que estoy a favor o en contra. En la práctica, muchas veces la defensa no se entera que ese niño testigo fue entrevistado. De hecho, la primera vez que yo me entero que de un caso así donde no le contaron a la defensa que a un niño lo han entrevistado y no fue lo que, no fue, dijo que no había visto eso.
Pero, por ejemplo, yo sé que usted dice que no está a favor y en contra, pero yo sí voy a tomar una posición y yo sí estoy en contra de que los fiscales no descubran todos los elementos materiales de prueba cuando pueden llegar a ser favorables a la defensa. Porque si bien es cierto, este es un sistema de partes y el deber de la fiscalía es única y exclusivamente probar los supuestos de hecho con los que presenta su acusación, es decir, los hechos jurídicamente relevantes, pero en todo caso estamos en un proceso penal y estamos en un estado constitucional donde se presume la inocencia y donde debe garantizársele al procesado en todo caso que la investigación va a contar con imparcialidad. Por eso me parece que ese tema sí se debe erradicar, de que los fiscales no descubran los elementos materiales de prueba que son favorables al procesado, porque con ese testimonio podría salvarse. Imagínate. Pues en ese caso lo entrevistó la defensa, pues solicitó la entrevista por parte de la defensa, o lo hicieron con un investigador aparte, creo. Ah, bueno, ok. Ojalá que sea, si era inocente se hubiera salvado y si no, pues la consecuencia jurídica. Compañeros, ya nos quedan pocos minutos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Un segundo, muchachos. Muchachos, por favor revisen el chat que les estoy hablando en privado a varios sobre un temita. Ya, continúen. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno. Claro, cuéntanos. Doctor, dentro del proceso de las reglas de interrogatorio directo y contrainterrogatorio, ¿el contrainterrogatorio necesariamente se debe basar en las preguntas que realiza la fiscalía? O, bueno, la parte que lo cita, o puede adicionar preguntas bajo su criterio. Ivonne, esa es de las peleas que tenemos nosotros. De hecho, le recomiendo una conferencia de un amigo mío que es un gran experto en contrainterrogatorios, está en YouTube, se llama Limitación indebida al contrainterrogatorio. ¿Y yo por qué? Porque, mire, cuando ustedes tengan el tema, y gracias Ivonne por recordármelo, de interrogatorio y contrainterrogatorio, imagínense un triángulo al revés. No sé qué figura geométrica será un triángulo al revés, pero sé que se establece, no sé cómo es que llama, pero sí un triángulo al revés. ¿Qué pasa? En el interrogatorio directo, lo que se hace es abordar y enmarcar lo que van a ser las preguntas del resto del contrainterrogatorio, del redirecto y el recontradirecto. Y el recontrainterrogatorio. ¿Ello por qué? Porque es la puerta de lo que va a ser y es donde marca y cierra lo que van a ser el resto de preguntas. Es la técnica que se utiliza en el sistema penal colombiano, porque indica que, si bien es cierto, al testigo se le hacen unas preguntas, pues la idea no es que en el contrainterrogatorio se desfase o se lleve para otro escenario o se le ponga a hablar sobre temas que no corresponden a lo que pretendía hablar lo que pretendía la parte probar con ese testimonio. Además, ¿por qué? Porque la finalidad o el objetivo del contrainterrogatorio, la idea de uno preguntar como contraparte, es refutar y demostrar contradicciones y bajarle el dicho a esa persona, es decir, desacreditar lo que dijo, porque en últimas a eso se remite, de allí a que se presente esa limitación. Pero ¿qué pasa? También el código indica que se puede ahondar, digamos, si digamos no fue objeto de interrogatorio, pero si digamos hay una situación que conlleve indicar que hay una enemistad entre el testigo y la persona que está siendo procesada, o por ejemplo que se cuenta con una declaración anterior al juicio y que se pueda impugnar credibilidad con ella, así no haya sido tocada en el interrogatorio directo. En el contrainterrogatorio ya puede utilizarse para efectos de impugnar credibilidad, pero por regla general debe limitarse a ahondar, a refutar lo que se dijo en un interrogatorio directo o lo que respondió el testigo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta que había preguntado al profe de esta materia al principio. ¿Qué pasa cuando en el interrogatorio que hace la fiscalía se dice X o Y cosa y ya en el interrogatorio directo frente al juez ese testigo dice lo contrario, y más cuando hizo señalamientos serios? Claro, perfecto. Eso es importantísimo. Entonces, el caso es claro. Por ejemplo, una entrevista, ¿sí? A un testigo, y entonces el testigo indicó, no, que es que esta persona hizo tal cosa y mató, por ejemplo.
y llegó al juicio oral y se retractó completamente. Entonces, ese testigo, si es por parte de la fiscalía, por ejemplo, en ese caso, porque sea un testigo de cargo y se presentó como testigo de cargo y la idea era que presentara un testimonio que sustentara y que sirviera para demostrar los cargos de los que son objeto de acusación, entonces la fiscalía, ¿qué podría hacer? Podría, uno, ponerle de presente la declaración para refrescar memoria. ¿Y refrescar memoria qué es? Que la persona lea esa entrevista mentalmente frente al juez y acto seguido procede a continuar realizando su declaración. Pero si se llega a continuar contradiciendo, ¿qué puede tener la fiscalía y qué puede realizar? Pues la técnica es impugnar credibilidad. Entonces, la misma declaración que utilizó en su momento para sustentar su teoría del caso, en este momento y le serviría para impugnarle credibilidad a su propio testigo, que se puede dar. ¿Y cómo procede la impugnación de credibilidad? Partimos de la base de que la persona conoce la declaración que rindió anteriormente. Entonces, ¿qué se debe hacer? Ustedes cuando le estén preguntando, cuando quieran impugnar credibilidad, la técnica es la siguiente, o la más sencilla. Se le pregunta y se le pone de presente la contradicción. Entonces, usted en el 16 de mayo del 2016 rindió declaración, recuerda haber rendido declaración indicando que esta persona había cometido el homicidio. Y si dice, sí, yo lo dije, pero yo ya no me acuerdo de eso, o simplemente yo lo que dije fue mentiras, punto, para de contar. No hay necesidad de impugnar la credibilidad. Si la persona sigue indicando, por ejemplo, no, yo nunca dije eso, yo sí rendí una declaración, pero yo en ningún momento lo dije. Entonces se le pone de presente el documento y debe leerlo en voz alta. Si acto posterior a esa leída en voz alta continúa ratificándose y queriendo manifestar la contradicción y ratificándose en lo que dijo ahora en el juicio y desconociendo lo anterior, entonces el juez debe incorporar ese documento y deberá valorarlo conforme a todos los elementos. Propio de los casos del doctor innombrable. ¿Del doctor qué? Del innombrable. Petro, no, bueno, muchachos, acabó ya la clase, queda el tiempito ahí, muchachos, para que alcancen a tomar un cafecito y continúan con la siguiente. Espero que les haya gustado. El doctor Junior es muy, muy duro en todos estos temas, por eso, sin lugar a duda, lo traje. Mis queridísimos amigos, desde el comienzo quería una duda que una compañera de ustedes me planteó en el chat, era si nosotros solo vamos a ver prueba penal. No, desde el primer día les he dicho que el que puede lo más, puede lo menos. Mis queridísimos amigos, vamos a ver primero lo más complejo, porque el derecho procesal penal es mucho más complejo probatoriamente hablando que los otros sistemas. Entonces, cuando aprendamos lo más complejo, podemos llegar a determinar ya el resto de sistemas. Ahí lo vamos a determinar. Voy a rogarle al doctor Cruz para que nos acompañe en más sesiones. Mis queridísimos amigos, sigan al doctor Cruz en su Twitter, que es JR Cruz Abogado. Allá nos agarramos entre todos y somos un... Se le fue el audio 2, no se escucha. Perdón, ¿cuál es el nombre del video de las limitaciones del interrogatorio? Mira, pueden buscar en YouTube, en limitación indebida al contrainterrogatorio de Sebastián Fajardo. Gracias. Gracias, doctores, muy amables. Buenas noches. Se les quiere. Muy amables, muy gentiles. Gracias. Así como el doctor Cruz. Magnífica explicación. Muchas gracias. Va a venir un especialista en cada a colaborarnos para hacer un poco dinámica esta clase y no se aburren tanto de mí. Se les quiere, muchachos. Nos hablamos. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias. No, muchas gracias. Muy amables. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.